Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a tener el texto de apoyo para así ministrar la palabra de Dios. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Nuestra lucha es contra principados, contra fuerzas de la tiniebla que se mueven. Así es que no ve el hermano, no ve el vecino, no ve el amigo como alguien que te tira, sino ve la fuerza de los aires que se meten para desarticularte y desviarte de la fe. Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a tener el texto de apoyo de lo que vamos a hablar en esta hora. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de los hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió sus manos desde el altar y dijo: prendele. Mas la mano que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegue ante la presencia de Jehová Dios y ore por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerá y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así está ordenado por la palabra de Jehová, diciendo: no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el camino que fuere. Y regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey y a su padre, y le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y le dijo a su hijo: ensillame el asno. Y ellos se lo ensillaron y el asno. Y montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios?
que vino de Judá, y él dijo, yo soy. Verso 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Dilo de nuevo, ven conmigo a casa y come pan. Ahora yo estoy como el evangelista. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no coma pan ni beba agua allí, ni regrese por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y a un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Bendito sea el Señor. Y a su nombre, Señor, añada bendiciones a esta palabra. Aleluya. Maravilloso Dios. Tengo una inquietud, por no decir un tema. Aleluya. Una mala decisión dura para toda la vida. Bendito sea el Señor. Aleluya, maravilloso Dios. A veces creemos que tal cosa es beneficiosa para nosotros, no oramos a Dios, no buscamos el mejor consejo y al fin y al cabo esa decisión la arrastramos, la llevamos y a veces algunas son muy lamentables. En la historia bíblica, en el libro de Génesis, hay una historia de dos varones que nacieron, una historia conocida, cosa que vuelve y se envuelven en esta historia un descendiente de Edom. A Esaú le fue cambiado el nombre cuando negoció la bendición de la primogenitura y fue llamado Edom. Un descendiente de Edomita, de un primo de los israelitas, le tocó dirigir a las 10 tribus de Israel que estaban al norte. Bendito sea el Señor. Aleluya. Santo sea el Señor. Tenemos una historia, hermanos, y este caso de Esaú. Cuando tomamos una decisión, no escuchamos consejos y entendemos que lo que yo pretendo hacer, eso es lo que vale. Aunque muchas veces hay consejeros que aconsejan quizá con cierto temor, con cierto miedo, pero la palabra de Dios debe ser real en todo momento. Aleluya. En el texto que nosotros estamos amparados hoy para hablar de la palabra de Dios, a veces nosotros comenzamos a caminar el camino que debe caminar toda persona, el camino recto, el camino agradable a Dios, pero de repente como que se nos van los humos a la cabeza. Y yo leía la historia desde el capítulo 4 de la historia de Salomón, que fue el que dio al trate de que esta consecuencia hoy de que todavía Israel estuvieran divididos, 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 2 tribus al sur son las tribus de Judá y las tribus de Benjamín. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios estaba bendiciendo tanto a Salomón. Yo me deleitaba en la historia, cómo Dios era con este hombre, cómo era la provisión, cómo cada gobernador le tocaba un mes para
suplir la casa del rey. Pero en un momento la gloria, los humos se le subieron y este hombre comenzó a hacer negocio. Se olvidó de los principios, que esta es una parte que nosotros, hermanos, debemos siempre mantener. Aleluya. Cuando nos olvidamos de los principios, cuando nosotros quitamos la mirada de la palabra de Dios, hermano, todo se va a pique. Bendito sea el nombre de Dios. Y este fue el caso que llevó a la consecuencia de que en Israel, después del mal trabajo como finalizó este hombre, tuviese la consecuencia de que Dios tuviera que dividir, aleluya, a Israel. Israel era un solo pueblo mientras gobernaba el rey David, mientras estuvo gobernando Saúl. Pero cuando dejamos que el pecado entre, hermano, todo se va a pique. Este hombre se le había prometido que la sabiduría, la inteligencia que tenía iba a estar con él todo el tiempo. Pero cuando se metió con la moabita, con la faraonita, con los sidonios, con los amonitas, que pactó con esas naciones, entonces tuvo que negociar. Esto es como el político, como el cristiano serio, que cuando se mete en la política tiene que comenzar a mentir, tiene que comenzar a prometer lo que no puede. Y esto desagradó al Señor. Y dice la historia bíblica que un día caminaba el profeta Ahías y se encontró con Jeroboam, y dice que llevaba una capa nueva y la rompió en 2 pedazos. Y dice, una simboliza el norte y otra el sur. Pero dice que la otra parte la rompió en 10 pedazos y le dio los 10 pedazos a Jeroboam. Aleluya. Y esto a consecuencia dio que se cumpliese la profecía de la palabra de Dios. En ese momento él estaba profetizando acerca de lo que iba a pasar en Israel. Hoy, hermano, nosotros se nos da profecía, se nos ha dicho los acontecimientos, las cosas que vienen, qué es lo que debe hacer la iglesia, y como que seguimos así y no tomamos en cuenta nada. El caso fue que Jeroboam fue elegido como rey de Israel, pero él tenía cierto temor que el hijo del rey, Roboam, fuera tomado como legítimo tanto de Israel como de Judá, que él comenzó a buscar un medio cómo sobrevivir. Comenzó a levantar altares para que ya Israel no tuviera que ir a adorar a Jerusalén, para que se perdieran los principios que Dios había establecido. Y esto desagradó a Jehová. Y dice la historia bíblica que Dios envió a un profeta de Judá, que amonestó a Jeroboam. Aleluya. Pero donde me duele el asunto es que Dios obra y le hace entender a este hombre que Dios está reclamando, y aún el hombre se levanta contra el profeta. Este profeta fue con una palabra, y esto te lo digo yo a ti, hombre de Dios, mujer de Dios, que está llamada a predicar la palabra de Dios. A él se le dio una orden que ni comiera ni recibiera presente, y que por el camino que vino ni siquiera volviera, que volviera intacto, simplemente que diera el mensaje. A veces, hermano, como predicadores, a veces como que averiguamos mucho, vemos mucho, decimos mucho y nos quejamos mucho. Y a nosotros se nos ha mandado a decir la palabra de Dios y a su nombre. Aleluya. Una noche evangelizábamos y fue una casa y todo iba bien. Y yo me acuerdo que conversaba y yo quedé de volver a esa persona a
a ayudarle con algo, yo creo que era con una bomba. Y en un momento yo pongo la mirada y digo, oh, pero mira, hiciste eso, como que quité la mirada. Y como que todo en ese momento todo cambió, como que sentí el vacío. Aleluya. El rey le dice a este muchacho, porque uno diría, ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios no dejó a Jeroboam con el brazo extendido, seco? Lo que pasa es que Dios tenía propósito también con este hombre, y él había permitido que Jeroboam estuviera reinando a consecuencia del pecado de Salomón, que había dejado los principios que había establecido. Pero sin embargo este muchacho tiene poca visión y entonces va allí a hacer lo mismo. En la actualidad, hermanos, casi todos los presidentes tienen un hechicero donde ellos van y consultan. Tienen sacerdotes donde ellos van y consultan, pero no son sacerdotes de Jehová. Y a su nombre. Aleluya. Es decir, hermano, que la vida cristiana, la vida del evangelio es como tan delicado. Esto es como tan profundo, hermano. Que a veces lo creemos como tan fácil. Pero hermano, mire, este es un reto grande. Este muchacho se le había dado una orden que fue y le diera el mensaje al hombre de Dios. Porque Jeroboam era de Dios, había sido puesto por Dios. El profeta Ahías le había profetizado que él sería gobernante a consecuencia del pecado que Salomón había cometido, volverse a dioses paganos. Alabado sea el Señor. Dice que el muchacho era tan recto, le dijo, mira, tú me das la mitad del trono de tu casa y yo no como contigo porque tengo una orden de Dios. Hermano, Dios te ha mandado a ti a que ames su palabra, a que ame a tu hermano, a que ame a tu prójimo. Alabado sea el Señor, pero sobre todo que lo ames a Él. En Mateo 22, creo que 43, dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sabe, hermano, que a veces gastamos las fuerzas en nada y no tenemos fuerza para servirle al Señor? ¿Sabe, hermano, que a veces tenemos nuestra mente tan ocupada que no podemos asimilar nada de lo que el Señor quiere que nosotros asimilemos? Aleluya. ¿Sabe que nuestra alma está tan cargada de tantas cosas que no admite como esa adoración? Es decir, hermano, que no cumplimos con el mandato. Cuando llega la noticia a un profeta viejo que parece, yo diría que ya este hombre había perdido la habilidad, había perdido el principio. Hay muchos hombres de hoy que se están llevando de negocios, se están llevando de prebenda, le están prometiendo cosas y hoy son más negociantes que lo que es la palabra de Dios. De una vez, cuando alguien quiere mantener esos principios, la gente dice, bueno, eso está como viejo, está desfasado. Pero no, hermano, la palabra no está desfasada, la palabra siempre está ahí, y a su nombre. Aleluya, la palabra siempre sigue siendo la misma. Y a su nombre. Cuando este señor escucha el relato de sus hijos, de lo que había pasado con ese varón que fue enviado al rey, yo diría que el profeta viejo dijo, oye, pero qué valeroso este muchacho. Y será verdad. Y yo diría que fue como una prueba. Hermano mío, que sabe que yo he aprendido de esto, que hasta que no estemos allá en el reino de los cielos no estamos seguros. Este muchacho tenía, mire, una dirección clara, una visión clara, una orden clara. Y dice que el profeta mandó ensillar su asno o su burro, y dice que fue detrás de él y lo encontró sentado descansando debajo de una encina. Todo iba bien mientras el muchacho obedecía su palabra, obedeció la palabra, el mandato.
Pero cuando llegó alguien que le quitó la visión, que le habló mentiras, ¿sabe qué, hermanos? A veces hay gente que te quieren quitar la visión. Yo puedo ser amigo tuyo, hermano tuyo, pariente tuyo, pero mientras no me dañe la relación con mi Dios, con la palabra de Dios, todo está bien. Ahora, cuando me quiera quitar la mirada de Cristo, ahí la cosa no está bien. Aún el consejo, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, yo no lo escucho. Este profeta viejo, sí, hermano, porque hay gente que en la congregación a veces entienden que porque tienen experiencia, porque son más viejos en la congregación, ellos están por encima del otro. Pero por encima está aquel que anda conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Podríamos decir que el mayor en la fe aquí es nuestro hermano bienvenido Nolasco. Pero eso no significa que a él hay que escucharlo todo. Ahora, cuando el consejo va de acuerdo a la palabra de Dios, ese consejo hay que escucharlo. Y ese fue el fracaso de Roboam. Roboam, cuando iba a ser establecido por rey, Dios como que permitió, hágale una prueba para no quitarle las otras tribus. Y dice, ve, consulta. Y hubo una consulta. Y cuando consultó a los ancianos dijeron, mira, quita un poco el impuesto que tiene. El pueblo fue humillado pidiéndole perdón allá, dime en qué estamos. Pero había un propósito de Dios. Al tercer día volvieron y dijeron, no. Yo estuve pensando, el yugo va a ser maduro y va a ser con azote. Y ahí él perdió la bendición, aleluya. Por eso, hermano, que a veces debemos orar más cuando vayamos a tomar una decisión. Y a su nombre. Nuestro altar debe ser el último recurso. ¿Por qué? Porque primero vamos donde los médicos, vamos donde Nancy y le preguntamos a fulano. Y a veces nos dan todo lo que nosotros queremos escuchar. Pero no le hemos preguntado a Dios cómo Dios está de acuerdo, sí o no, con lo que yo estoy haciendo. Ese es nuestro problema, ese es nuestro fracaso. Que al último que nosotros le consultamos, y muchas veces vamos a estar condicionados, que Dios nada más nos ve de lejos y dice, bueno, yo ni nada tengo que decirte, muchacho. Es que yo creo lo que Dios dice. Aleluya. Cuando el profeta viejo va allá y ve al muchacho joven, le hace unas ofertas. Aleluya. La palabra que le dice, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no coma ni beba agua allí, ni regrese por el camino donde fuere. Y el otro dijo, mintiéndole, oiga bien, hay gente, hermano, que si no escuchan lo que ellos quieren, hasta dicen, Jehová me dijo, te lo estoy diciendo en el nombre de Jehová, es palabra de Jehová que te estoy diciendo. Pero ¿cómo estará la relación de esa persona con Dios? Porque si mi relación no está buena con los demás, yo creo que con Dios no está buena. Yo también soy profeta como tú. Oye, y un ángel me ha enviado, me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, trae contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Alabado sea el Señor. Una vez, hermanos, había un varón, un pastor. Él estaba cometiendo un asunto grave en la congregación. Él era un hombre espiritual, un hombre que danzaba, un hombre de fuego, podríamos decir. Nosotros lo mirábamos porque el hombre encendía cualquier servicio que tuviera pagado. El Espíritu Santo comenzó a tomarlo a él diciendo, aquí hay pecado, aquí hay pecado.
Todo el mundo miraba a los hermanos cabezones, a esos hermanos que siempre estaban cherchando, relajando. Lo miraban y será el hermano fulano, será el hermano fulano. Aleluya. Y el pecador era el mismo, hasta que se manifestó lo que había, bendito sea el Señor. Él fue trasladado de aquí del barrio y por fin allá ese señor murió. Es decir, que no podemos creer, hermano, que tenemos el dominio de las cosas. El que tiene el dominio es el Señor. Y este profeta entendía, y era un profeta, yo diría, de esta gente que son, yo me la sé toda ya. Ya yo sé cómo Dios actúa. Está equivocado. Como Dios actúa y como Dios quiere, no puede actuar nadie. Y dice el verso 20, aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová. Ahora sí vino palabra de Jehová al profeta que había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Alabado Dios. Tú tienes un llamado en la congregación. Tú fuiste enviado para hacer algo. A nosotros nadie nos ha dicho que va a ser fácil. Ahora nos han dicho que obedezcamos, que si sembramos el bien vamos a cosecharlo tarde o temprano. Aleluya. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. A veces creemos más en la palabra del hombre porque parece ser tan bonita, parece ser tan buena. Hermano, y esto no es algo que nos extrañe. Los ángeles se dejaron confundir. En la visita de los ángeles, el ángel, arcángel o Lucifer, la adoración que tenía era más dura que la que tenían los ángeles. Sí, hermano. Porque cuando se presentan ante Dios, dice que ese coro de ángeles se oía hermosísimo. Ahí es cuando Dios dice, ¿de dónde viene Satanás? Yo estoy seguro que los ángeles que estaban con él se admiraron y hasta se avergonzaron. Dice, ¿cómo? Pero mira, nosotros andábamos con este inmundo estaba metido entre el coro de nosotros y a su nombre. Aleluya. Pero eso no nos ha de extrañar nosotros. Nosotros lo que debemos de buscar, hermano, es que nuestra relación con Dios sea la que nosotros cultivemos. Porque hagamos cosas buenas, porque prediquemos bien, porque hagamos tal y tal cosa, eso no nos garantiza, hermano, que nosotros vamos a recibir la vida eterna. Podamos tener un temperamento, una actitud, pero la obediencia a la palabra, el celo a la palabra, eso es lo que nos garantiza que nosotros heredaremos vida eterna. Entonces, la palabra ahora sí viene de parte de Jehová. Porque usted va a decir, oye, pero cuando un hombre de Dios habla mentira y habla verdad, es una persona ambivalente, es una persona no creíble. Pero en un momento, fíjese que Dios puede tomar a cualquiera. Ahí está la historia de Corpus Christi, el día que el boy habló. Sabemos que fue una asna. Para que un hombre escuchara, Dios tuvo que hablarle a través de un burro o de una burra. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Pero a veces estamos haciendo cosas que no son buenas, pero como todo está bien, nos vamos en gloria, todo está bien, nos vamos en gloria. Aleluya. Ahora en nuestro momento debemos de conversar con Dios sinceramente. Señor, ¿cuál es tu voluntad absoluta?
porque yo creo que tú estás teniendo una voluntad permisiva conmigo. Yo creo que tú lo que estás haciendo es misericordia conmigo. Porque yo creo que lo que estoy haciendo y lo que yo he hecho y lo que está en mi corazón, creo que no es agradable a ti. Sí, hermano, esa debe ser la conversación con Dios. Aleluya. Y clamó el varón de Dios que había venido desde Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho no comiese pan ni bebiese agua, y no entrara tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Saben bien, hermanos, que había un privilegio de que cada hijo, de que cada pariente fuese enterrado en su tierra. Abraham lloraba y pedía que quién le vendería un terreno para enterrar a su muerta, a su Sara. Bueno, apareció uno que le compró un terreno como por 450 ciclos. Es decir, que era un privilegio ser enterrado en la familia, en su tierra. Hay mucha gente que lo traen a su tierra y van y lo entierran allá. Yo digo, bueno, yo como conozco tantos muertos aquí, tanta gente que fueron conmigo, no importa que me entierren aquí ya, pues ya de allá casi la mayoría no me conocen. Bendito sea el Señor. Pero era un privilegio ser enterrado en la sepultura de su padre. Y este es el último designio que le dice Dios a través del profeta. Como te mandé que ni comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Y para resumir la historia, hermano, dice que después del varón recibir la revelación, no sé cómo la tomaría, pero iba calladamente, enarboló su asno y volvió a su camino. Y dice la historia bíblica que se encontró con un león que le quitó la vida. Bendito sea el Señor. Y yéndole, verso 24, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Mire qué cosa tan coincidencial. Un burro no puede estar cerca de un león, una gente mucho menos. He aquí que uno que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Fueron ante el profeta, ante el hombre que desvió al muchacho o al hombre. Yendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo al varón de Dios: es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Ahora yo entiendo, hermano, que parece que el profeta fue una prueba. El viejo profeta fue como una prueba. ¿Sabe, hermanos? En el camino van a aparecer muchos que te van a querer desviar. Pero sigamos confiando en el Señor. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Pase lo que pase, digan lo que digan, confiémosles a Cristo. Aleluya. Porque este varón de Dios, por no ser fiel al mandato que se le dio, le tocó la muerte y no pudo ser enterrado en el sepulcro de su padre. Tuvo que ser enterrado en una ciudad muy lejos, en Betel. Él había sido enviado de Judá a terreno de Israel.
y tuvo que ser enterrado en la tierra que no era porque no fue obediente al mandato. Alabado sea el Señor. Dice el verso 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endechar y enterrarle, y puso su cuerpo en su sepulcro, y le echaron diciendo: ay, hermano mío. Después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poné allí mis huesos juntos a los suyos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Y para finalizar, dice el verso 30, porque sin duda vendrá lo que él dijo, y a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra toda la casa de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de lugares altos entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que no fuese de los sacerdotes de lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada de raíz sobre la faz de la tierra. Cuando él solicita ser enterrado ante el siervo de Dios, reitera la palabra, porque sin duda la palabra que era traído contra esta ciudad, contra el rey, esas palabras se van a cumplir. Se las reiteró al rey y dice que ni aún así el rey se apartó. Y esto fue consecuencia de la caída de Samaria y de la ciudad de Israel caer en cautiverio. Alabado sea el Señor. A veces, hermano, el camino como que es fácil, pero hay que tener cuidado con los ofrecimientos. Sí, hermano, yo recibo de ti todo, pero que no me dañe mi relación con Dios. Aleluya. Que no me dañe la comunicación con la palabra de Dios. Yo recibo todo. Tú eres mi amiga, mi amigo. Yo te amo, yo te quiero. Pero que no me dañe la relación con mi Dios. Porque una mala decisión dura para toda la vida, es de fracaso. La vida de este hombre, si él hubiese obedecido el mandamiento de Dios, a veces nosotros queremos escuchar el consejo que nos conviene. Y eso le dijo el rey acá al rey Josafat. Ellos hay un profeta en la casa, en la ciudad. Era el profeta Micaías. Pero no me gusta la profecía de este profeta, porque este profeta no me habla de acuerdo como debe de hablarme. Siempre me profetiza cosas malas contra mí. Pero aquel varón era temeroso y dijo: yo voy contigo, pero tiene que ser concertado por un profeta de Dios. Y llamaron al profeta Micaías. Y la misma profecía que había dicho, y uno diría: bueno, pero este está soldado por ahí. Y él le dijo acá: bueno, si tú quieres ver, pues ya tú sabes qué es lo que te espera. Y una sencilla espada por una endija de la carreta, del carruaje, penetró y quitó la vida a este rey. Creo, hermanos, que en nuestra intimidad nosotros tenemos un modo de orar que queremos, hermano, volver el mundo, queremos volver a todo. Especialmente los pentecostales.
Otras denominaciones nosotros sabemos cómo que andan. Pero en nuestra manera de orar, Señor, yo estoy dudoso, yo estoy caminando bien, mira, a mí me pusieron esto, yo estoy haciendo esto. Señor, estaría bien esto que yo quiero hacer.